están? Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque nos brinda de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar el Salmo número 73. El Salmo 73 lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero yo quiero que leamos en este momento el versículo 3. Vamos a tomar como base el versículo 3 de este Salmo 73 que dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Repito, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73, 3. La pregunta que queremos contestar hoy es: ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos mirando? Como saben, los ojos son el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Nosotros podemos mirar con esos ojos los hermosos colores que Dios creó y esos preciosos paisajes también. Y podemos contemplar el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las flores, las montañas, el inmenso mar, tantas cosas hermosas que nosotros podemos mirar. Si usamos un telescopio podemos mirar cráteres en la luna. Si usamos un microscopio podemos mirar las células que componen el cuerpo. Y aquí en este pasaje Asaf escribió en este salmo acerca de ver. Él dice en el pasaje que acabamos de leer, viendo la prosperidad de los impíos. Al ver la prosperidad de los impíos, él dice que tuvo envidia. Y vamos a contestar entonces la pregunta: ¿hacia dónde estás mirando? Nosotros podemos mirar, analizando este salmo, podemos mirar hacia el mundo impío, podemos mirar dentro de nosotros mismos o podemos mirar a un Dios soberano, a un Dios creador todopoderoso. Pero la idea es que estamos mirando siempre hacia alguna dirección. Hacia algún lado estamos mirando todos nosotros. La pregunta hacia ti entonces: ¿hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde miras? ¿Estás viendo hacia el lado correcto? Estudiando el Salmo, entonces vamos a ver hacia dónde debemos nosotros mirar. En primer lugar, el salmista Asaf, él dice que podemos estar mirando hacia un mundo pecaminoso, un mundo lleno de pecado. En el mismo principio, en el mismo comienzo del Salmo, Asaf habla de la grandeza y de la bondad de Dios. Mire cómo dice el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él dice allí y exalta las maravillas de Dios, la grandeza y la bondad de Dios. Pero pronto aparta su mirada y comienza a mirar hacia sí mismo y hacia el mundo. Gracias a Dios, al final su mirada vuelve hacia Dios. ¿Qué pasa cuando miramos hacia el mundo impío, hacia el mundo pecador? Lo primero que vemos es la prosperidad de los malos. La prosperidad de los malos. El versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él los describe en el versículo 7 como aquellos que sus ojos les saltan de gordura. Dice: los ojos se les saltan de gordura, dice el versículo 7, la primera parte del versículo. Y la segunda parte dice que ellos logran con creces los antojos del corazón. Ahora, al mirar al impío prosperar, ¿está mal que prospere? ¿Es malo prosperar? No es malo prosperar. El problema de la persona que prospera muchas veces es que quita su mirada de Dios y entonces comienza a confiar en sus bienes materiales, en su dinero. Pablo le escribe a Timoteo y él le dice que raíz de todos los males
es el amor al dinero y por el cual muchos se desviaron. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en las cosas materiales, entonces nuestra vista y nuestros pasos se alejan de Dios. Y ese es el peligro que corremos. Jesús, cuando estaba hablando en aquel tiempo a sus apóstoles, a sus discípulos y a las personas alrededor, Él dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? La idea no es que por ser rico no puede entrar al cielo, no. Sino después Jesús les explica mejor y les dice que el problema está en que el que confía en las riquezas, para ese es difícil entrar al reino de Dios, porque pone su confianza completa y plena en la riqueza, en los bienes materiales. Y Dios no le agrada que nosotros pongamos nuestra mirada en lo material. Jesús dijo que era difícil servir a dos señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Y Él dice, es difícil amar a Dios y a las riquezas. Al Dios Mamón, en aquel tiempo era el nombre, el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. O servimos a Dios o servimos al Dios de las riquezas. Entonces, no está mal prosperar. El problema está en dónde ponemos nosotros nuestra confianza después que tenemos esa prosperidad. Entonces, cuando desviamos nuestra mirada y miramos hacia al impío que está prosperando, el salmista dice que sintió envidia. Y tú también puedes sentir envidia de aquel que prospera. Y no es la idea. Tú también puedes prosperar. Pero cuando se desvía tu mirada y te pones tu confianza en las riquezas, allí es que corres peligro. Lo segundo que vemos aquí en este mundo pecador, él dice que vio la prosperidad de los malos, pero también él vio el poder de los malos, el poder del mundo. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Vemos imperios poderosos, vemos a pequeños y grandes obrando maldad y piensan que ellos son todos poderosos, que su fortaleza y el poder que tienen nunca va a terminar, es algo duradero, algo eterno. Pero cuando llegará un día en que ese poder que ellos ejercen contra los demás y lo ejecutan el mal porque tienen el poder en su mano, llegará un momento cuando las tormentas de la vida no van a poder soportar ese poder. Cuando el Señor envíe sus juicios a esa gente que tiene ese poder incontrolable y que no hace el bien con ese poder que tienen, entonces va a llegar un momento en su vida que se van a debilitar y van a fracasar. Gente que ha obtenido tanto poder y en vez de usar ese poder para el bien, lo han usado para mal, ellos van a ser juzgados un día por Dios. Un día va a terminar su poder, un día va a acabar ese poder que ellos tienen y se van a dar cuenta que no son sino simples mortales también. Lo otro que vemos en este salmo, cuando ponemos nuestra mirada en el mundo pecaminoso, es que vemos y creemos que es un mundo que tiene pocos problemas. El mundo impío, el pecador, pareciera que no tiene muchos problemas. El versículo 5, la primera parte dice, no pasan trabajos como los otros mortales. No pasan trabajos como los otros mortales. Pareciera que todos los problemas los tenemos nosotros, los creyentes en el Señor. Y ellos no tienen ningún tipo de inconveniente, ellos no tienen ningún tipo de problema. Pareciera que la humanidad, entonces, como se mueve a favor de la corriente, todo le va bien. El problema es que como nosotros venimos y estamos nadando contra la corriente, porque somos un pueblo que no se adapta a este mundo, al sistema de cosas de este mundo, sino que hacemos las cosas diferentes. La palabra de Dios, por ejemplo, Isaías dice, ay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Nosotros simplemente a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo le llamamos malo.
Y entonces estamos en contra de la manera de pensar de este mundo. Ellos a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso quiere decir que nosotros los creyentes vamos nadando en contra de la corriente. Por eso Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. En Romanos 12, él dice, en Romanos 12, 1 y 2, él habla de que presentemos nuestros cuerpos al Señor en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, y no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este mundo. La palabra conformarse significa tener la misma forma, con la misma forma de este mundo. No podemos conformarnos y vivir como vive la gente que no tiene ni conoce a Dios. Tenemos que transformarnos. La palabra transformarnos es ir más allá, tomar una forma diferente, la forma que Dios quiere que tú y yo tomemos, que es el camino de la santidad, el camino del servicio. Por eso, como andamos contra la corriente, es que las dificultades nos golpean a nosotros muy fuerte, porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿será cierto que ellos no tienen problemas? ¿Será cierto que ellos tienen pocos problemas? No. Si usted se pone a mirar y a detallar la vida de esas personas que supuestamente tienen el poder y el control de las cosas, se va a dar cuenta que son los seres más miserables de este mundo. Aunque usted lo vea manejando el mejor carro, último modelo, vistiendo las mejores ropas y comiendo las mejores comidas, esas personas tienen también muchos problemas, suficientes para repartir a cualquier otro. Pero el pueblo de Dios debe tener su confianza puesta en el Señor y descansar en Dios, porque a pesar de los problemas, nosotros tenemos esa fe que nos ayuda a superar todo tipo de situaciones porque tenemos al Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pedro dice que no nos debemos sorprender del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, porque no solamente usted y yo los que tenemos problemas, sino en todo el mundo, todos los hijos de Dios están pasando las mismas dificultades que usted y yo estamos viviendo, y quizás algunos están sufriendo mucho más. Usted y yo quizás vivimos en un país donde podemos adorar a Dios con libertad. Hay otros creyentes que viven en países donde tienen que esconderse para adorar a Dios, que no pueden adorar a Dios públicamente, tener un templo donde reunirse. Usted y yo tenemos esa bendición. Hay otros que tienen problemas mayores que los suyos y que los míos. Otra cosa, cuando el salmista mira hacia el mundo, y si usted y yo nos quedamos enfocados mirando a este mundo, nos damos cuenta que vemos el orgullo de este mundo, la gente orgullosa. Dice el versículo 6, la primera parte, por tanto, la soberbia los corona. Es decir, tienen una corona de soberbia. El orgullo está gobernando sus corazones y el orgullo es una infección. La Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. El mundo está tan centrado en sí mismo que, como dice el versículo 11 en la primera parte, dicen, ¿cómo sabe Dios? Si ellos se creen superiores a cualquier otro. ¿Cómo sabe Dios? Están llenos de orgullo. Así se sintió aquel gigante que cuando se acercó a aquel niño a enfrentarlo, Goliat, a David, el gigante decía, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, como dice 1 Samuel 17:44. Ven a mí. Se sentía tan prepotente, se sentía tan orgulloso, se sentía todopoderoso, un gigante bien experto en la guerra contra un niño, un simple pastor de ovejas con una honda y una piedra, y pensó que él lo iba a vencer. Y ya ustedes saben el resultado final de la historia de David y Goliat. Cómo este niño venció a ese gigante experimentado. Antes de la caída viene el orgullo. Cuidado, tenga cuidado con el orgullo.
Cuando miramos hacia el mundo vemos a la gente prepotente y orgullosa. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y más bien ser humildes. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, los mansos. Debemos ser gente humilde. Y otra cosa que vemos aquí en este salmo, cuando ponemos nuestra mirada en el mundo, es que vemos el placer, lo que hizo Satanás tratando de tentar a Jesús. Le dijo que te daría todos los reinos del mundo, todo lo que está acá, te lo daré a ti si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo que solamente hay que adorar al Señor nuestro Dios. No dudamos que el mundo tiene placer para ofrecer a la gente. Cuando caminamos por las calles de Hollywood o de Río de Janeiro, vemos toda clase de engaños placenteros. El impío y este mundo pecador beben la copa del placer libremente. Cuando miramos al mundo, a nosotros nos puede motivar la tentación de unirnos a los buscadores de placer. ¿Por qué? Porque el pecado engaña y atrae. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, dice la Biblia que a Eva se acercó al árbol que Dios prohibió que se comiera y ella lo vio y vio que era algo codicioso. Lo vio que era algo atractivo para alcanzar la sabiduría que Satanás le estaba ofreciendo, que podía alcanzar y poder ser igual a Dios. Y por eso se dejó seducir y sucumbió y desobedeció a Dios. El pecado y los placeres de este mundo nos atraen de una manera sutil. Por lo tanto, debemos tener cuidado hacia dónde estamos mirando. ¿Hacia dónde miras tú? Si tú miras hacia el mundo pecaminoso, estás mirando en la dirección equivocada. Si tu modelo y tu guía va a ser este mundo lleno de pecado, los líderes de la farándula, los líderes políticos o cualquier otro, si tú te dejas enfocar la mirada en las cosas de este mundo, en los líderes de este mundo, en las cosas pasajeras de este mundo, te digo, estás mirando en la dirección equivocada. En segundo lugar, nosotros podemos mirar también, aparte de mirar el mundo pecador, podemos estar mirando hacia nosotros mismos. Así que nosotros vemos a Asaf, el salmista, que estaba totalmente confundido. Cuando miró tanto tiempo al mundo, jactancioso, sonriente, fanfarrón, él se sintió pequeño e inútil. ¿Por qué? Porque cuando miramos hacia nosotros mismos, comparados con este mundo y con los que tienen riqueza y tienen poder y tienen tantas cosas hermosas que usted y yo quizás carecemos de ellas, entonces nos sentimos en verdad apagados, inútiles, pequeños. Cuando nos miramos a nosotros nos sentimos quizás de esa manera. Entonces cuando él se miró a sí mismo, él se dio cuenta que quizás su dedicación a Dios y su limpieza moral y espiritual era inútil. Mire lo que dice el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando nos miramos hacia nosotros mismos comparado con cómo prosperan los impíos, podemos llegar a pensar que es inútil. El estilo de vida apartado, diferente, contra la corriente que nosotros como creyentes estamos viviendo. Podemos decir, como dijo Asaf en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Él dice que su limpieza ha sido en vano, su consagración a Dios ha sido en vano. ¿Te has sentido tú alguna vez de esa manera? ¿Has pensado que tu servicio a Dios y tu dedicación a Dios, tu amor a Dios ha sido vacío? ¿Estás haciendo esto y estás perdiendo tu tiempo, como dice la gente que no conoce a Dios, que estás desaprovechando tu juventud
Has pensado, yo soy un miserable, todo este asunto de buscar a Dios y mírame cómo estoy. Todo lo que Jesús hace por mí pareciera que no tiene ningún tipo de importancia. Esto es lo que sucede cuando nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con la gente impía de este mundo. Otra cosa que pasa cuando nos enfocamos a mirarnos a nosotros mismos y nos comparamos con aquellos que están lejos de Dios y prosperando, nosotros pensamos que están prosperando de verdad porque tienen dinero, etc. Entonces es que aparece la confusión en nuestra vida y la desesperación. Asaf dice en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, problema tras problema, dificultad tras dificultad, mientras los impíos pareciera que no les pasa nada, absolutamente nada. Por lo tanto, él se sentía confundido. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos sentimos totalmente confundidos. Nos sentimos que, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy tratando de agradarlo a Él con todo mi corazón, ¿por qué vienen a mí estas situaciones? Pero mira aquel ni teme a Dios, ni busca del Señor, y mira cómo le va tan bien. Y el enemigo entonces comienza a susurrarte en tu mente y en tu oído ese tipo de cosas y empiezas tú a desanimarte en tu vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que queremos imitarlo, queremos hacer lo que ellos hacen. Queremos entonces darle la espalda a Dios y hacer lo que esta gente que no conoce a Dios hace. Mire lo que dice el versículo 15. Él dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Voy a hablar como ellos, voy a hacerlo como ellos. ¿Te recuerda la historia de Pedro? Cuando la palabra de Dios dice que Jesús fue entregado y lo llevaron preso y estaba dando cuenta a Pilato, lo estaban juzgando ahí ante Pilato, la palabra de Dios dice que Pedro seguía al Señor de lejos. Y entonces cuando entró al patio donde estaban allí esperando esta gente que terminara el juicio, él se fue a calentar por el frío que estaba haciendo, se acercó al fuego y la gente lo miraba y le decía una muchacha, tú estabas con él. Yo te he visto a ti con él. Y entonces Pedro le dijo, mujer, no sé de qué hablas, no conozco a ese hombre. Hasta llegar un momento que en una de esas negaciones que hizo de Jesús en aquella noche, la palabra de Dios dice que Pedro comenzó a maldecir. Trató de hablar como ellos. Pero entonces cuando él habló de esa manera, cantó el gallo. Y él se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo que esa noche lo iba a negar 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Salió de aquel lugar y lloró amargamente. Si tú eres un creyente verdadero en el Señor, tú no puedes ni engañarte a ti mismo ni engañar a otros, como dice aquí el pasaje. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Sí, sería algo vano, algo vacío, algo ilógico, el que tú y yo tratemos de volver la espalda a Dios. Si ya conocemos a Dios y sabemos su poder, su grandeza, lo que Él ha hecho por nuestra vida, la forma como Él nos ha transformado, nos ha cambiado, mira, nosotros sabemos que no vamos a poder engañar a nadie, ni a ti mismo ni a otro, porque nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Así que Dios se da cuenta de que nosotros no podemos imitar la vida del que no conoce a Dios. No podemos imitarla. No podemos ser como ellos porque ya hemos conocido la luz verdadera. Todo aquel que quiere actuar de esa manera, dándole la espalda a Dios después de haber conocido a Dios, si eres un creyente sincero, verdadero, real, comprometido con Dios y en un momento de tropiezo en tu vida quieres imitar la vida de aquel que no conoce a Dios, mira lo que dice el versículo 16.
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí. Todo llega a ser doloroso cuando tratamos de vivir esa vida que habíamos dejado ya en el pasado y queremos retornar. Pedro dice un proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. Pero nosotros no somos. Después, el puerco, cuando lo lavan, él vuelve otra vez y revuelca en el pantano. El perro vuelve a su vómito, dice la palabra del Señor, dice el refrán que cita el apóstol Pedro. Y nosotros los creyentes no podemos hacer, porque nosotros hemos renacido, nosotros hemos sido cambiados por Dios, transformados por Él, y no vamos a volver atrás. Aquel que poniendo su mano al arado mira atrás no es apto para el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Así que nosotros debemos mantener nuestra mirada hacia adelante, no mirar ni al mundo que nos rodea y envidiarlo, ni mirarnos a nosotros mismos. Hay muchos libros que hablan de que el poder está en ti y de que tú tienes el control de tu vida, que tú puedes llegar a ser. Cuando todo se enfoca o en el mundo o en ti, estamos mirando al lugar equivocado. Debes tener mucho cuidado hacia dónde estás mirando. Y para terminar, dice aquí la palabra del Señor que nosotros podemos mirar hacia el Dios soberano, hacia donde Él comenzó mirando. Decíamos que en el versículo 1 Él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él comienza mirando a Dios y al final Él termina mirando hacia Dios de nuevo. Podemos y debemos mirar al Señor Dios Todopoderoso, al Dios soberano, al Dios que nos ha cambiado, transformado, salvado y amado de tal manera que envió a su único Hijo a morir en la cruz en lugar tuyo y en lugar mío. Así que de esta manera, mirando a Dios, vamos a ver el mundo en perspectiva y nos vamos a mirar a nosotros mismos también, que nosotros no tenemos la razón no tiene Dios, la razón no la tiene el mundo que nos rodea. Así que cuando vemos al mundo y vemos al yo a través de los ojos de Dios, nos damos cuenta que lo vemos de una manera o en una nueva dimensión. Fíjense lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando nos volvemos a Dios, entonces podemos darnos cuenta cómo mirar a este mundo lleno de pecado y cómo mirarnos a nosotros mismos. Lo primero que nos damos cuenta es que el mal va a tener su final. El mal tendrá su fin. Cuando miramos a Dios, nos vamos a dar cuenta totalmente de que el mal llegará a su fin. El mal tendrá su día, como decimos popularmente, a cada cochino le llega su sábado. Le va a llegar el fin al mal. Recuerde esa verdad. El versículo 17 dice: comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo lo comprendió? Cuando entré en el santuario de Dios. Cuando puse mi mirada en el Señor, me di cuenta que los impíos no van a durar para siempre. Me di cuenta que yo debo crucificar mi carne, mi naturaleza pecadora en esa cruz y decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en el Señor, es poner nuestra mirada en Él y nos vamos a dar cuenta que el mal, el pecador, el que vemos que está prosperando, que está surgiendo, que lo tiene todo, un día llegará a su fin y se quedará sin nada. Dice el versículo 18:
ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Sabes lo que es un deslizadero? Es como un tobogán. Allí, su vida está arriba hoy y va a bajar hasta el final. Versículo 19 dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Ese es el final del impío. El versículo 19 dice eso. El 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Estarán solos al final. El mal tiene su fin. El mal, el malvado, el ruin, el impío, el perverso, el orgulloso, él tendrá su fin. Y mire lo que dice el versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La vida de egoísmo tiene su final. El salmista Asaf se dio cuenta que él había cometido un error al estar mirando al impío, al mundo pecador, y mirarse a sí mismo, comparándose con aquel impío que prospera mientras él iba decayendo, estaba sufriendo, pasando por dificultades. Él dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esa es la vida centrada en el yo. Cuando tú pones tu confianza en tú mismo, eres una persona torpe. Eres como una bestia delante de Dios. ¿Verdad? Como el caballo, como dice uno de los salmos, que necesita el freno para poder ser guiado por aquí y por allá, llevado para aquí y para allá. Necesitamos entonces entender eso. Una bestia es un animal torpe que necesita ser domesticado, y aún domesticado a lo mejor no va a entender lo que uno quiere que haga. Esa es la vida centrada en el yo. Así que cuando vemos a Dios, se nos recuerda que no debemos confiar ni en el mundo pecador ni en cada uno de nosotros. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es descansar en Dios, porque cuando descansamos en Dios, vemos el favor que Dios nos concede, el favor que Dios nos da. Mire lo que dice el versículo 24, la primera parte, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él nos guía por su consejo. ¿Cómo es el consejo de Dios? ¿En dónde está el consejo de Dios? En su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos guía de esa manera maravillosa. ¿No es grandioso que usted se deje guiar por la palabra de Dios? La misma palabra de Dios te guía paso a paso por este mundo para que tú no te desvíes. Así que Él nos da, al final de nuestra vida, Él nos da, y aún estando vivos, Él nos da la gloria que Él sabe que nosotros necesitamos. Versículo 24 dice: y después me recibirás en gloria. Un día Dios nos va a mostrar a nosotros los creyentes su gloria plena. Un día Moisés le dijo a Dios: yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: no hay hombre que pueda verme y viva. No podemos ver con estos ojos físicos la gloria de Dios, pero llegará un día cuando le veremos en gloria. Jesús un día tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a un monte, y allí dice la Biblia que se transfiguró y su vestido llegó a ser tan blanco y su rostro tan resplandeciente. Allí ellos vieron la gloria de Jesús. Un día usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. No con ojos físicos, con los ojos que Él nos va a entregar cuando transforme este cuerpo físico en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Así que el salmista nos recuerda que Dios es nuestra porción. Nuestra porción no está en este mundo. No tenemos parte en este mundo. Somos del mundo, tenemos que vivir nuestra ciudadanía. Quizá usted es venezolano, es colombiano, es
mexicano, es guatemalteco, de donde sea. Tenemos una ciudadanía terrestre, pero Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos. De allí es donde somos verdaderos ciudadanos. El salmista se dio cuenta de eso y él termina diciendo en el Salmo desde el versículo 25 al 28 de esta manera: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecerá, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él volvió su mirada a Dios. Y es que es allí donde nosotros debemos enfocarnos cada día de nuestra vida. El mundo nos ofrece cosas, distracciones que pueden, valga la redundancia, distraernos por un poco de tiempo. Pero la bendición de Dios, lo que Él nos da, es algo permanente. Lo que Él nos ofrece es algo permanente. Él nos ofrece vida eterna. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa vida eterna es la que Él nos ofrece. Esa vida eterna es la que nos regala si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Él. Te pregunto, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando a los demás a tu alrededor? ¿Cómo prosperan? ¿Cómo les va bien? ¿De dónde sacan eso que tienen? Quizás tú no sabes la historia completa y por eso el enemigo te susurra y te dice: a aquel le va bien y no va a la iglesia. A aquel le va bien y no cree en Dios. A aquel le va bien y no tiene temor de nada. En cambio, mírate tú. ¿Cómo te va? Tienes deudas, tienes problemas, tienes necesidades, tienes dificultades. Cada día que pasa estás más agobiado y angustiado. No le prestes atención al enemigo. No te quedes mirando hacia allá, hacia el mundo. No te quedes mirando hacia ti mismo. Porque si tú te comparas con otros, quizás con algunos te vas a sentir superior. Pero en realidad, con quien debemos compararnos es con Dios. Cuando nos comparamos con Dios, ¿qué somos? Prácticamente nada. Por eso hay que mirar a Dios para que Él sea el que nos levante. Él dice que Él nos exaltará cuando sea su tiempo, dice el apóstol Santiago. Así que yo te animo hoy a que quites tu mirada de aquellos sitios donde no vas a ser bendecido, sino que vas a sentir más bien carga, preocupación, dolor y tristeza, amargura. Pon tu mirada en Dios, no la parte de Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el apóstol, escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde miras? Yo te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor y pongas tu confianza en Él, y de esa manera pongas tu mirada siempre en nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Invítalo a entrar en tu corazón hoy para que Él sea el Señor de tu vida. Ora conmigo de esta manera. Dile así: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y te pido que perdones mis pecados y que de ahora en adelante yo pueda llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por entrar en mi corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito por tu decisión, la decisión más importante de tu vida.
Hoy has apartado tu mirada del mundo, ya no vas a seguir comparándote con nadie del mundo. Hoy has quitado tu mirada de ti mismo, viendo tus defectos, tus equivocaciones, tus errores, te has sentido nada. Pero ahora que has puesto tu mirada en el Señor, Él te va a dar la confianza que necesitabas y de hoy en adelante Él te va a bendecir como Él lo ha prometido en su palabra. No olvides leer la palabra del Señor y hablar con Dios, que es orar. Orar es hablar con Dios. Así que te animo a seguir adelante en esta nueva vida que estás comenzando. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que cuando subamos algún otro mensaje, entonces puedas ser notificado y escuchar ese sermón para edificación de tu vida. Si quieres escribirme alguna duda que tengas, algún problema, escríbeme allí al correo que estás viendo allí en la pantalla. Y recuerda, soy tu hermano en Cristo, el pastor Alberto Valderrama. Dios te bendiga y espero que nos sintonices en la próxima ocasión. Hasta luego. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre